Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Maestra Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jenny? Yo estoy muy bien y ya muy emocionada por iniciar esta clase. Yo también, porque vamos a estar con ustedes en esta clase de historia de sexto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! Jenny, hoy voy a comenzar la clase haciéndoles una pregunta a modo de recapitulación. ¿Se acuerdan lo que aprendimos la clase pasada sobre las monarquías europeas del periodo del Renacimiento? Sí me acuerdo, porque completé mi esquema interactivo. Ahí anotamos que las monarquías fueron gobiernos donde todo el poder político lo controlaba un solo rey o monarca. También anotamos que las monarquías se conformaron en Europa entre los siglos XV y XVI, gracias a los matrimonios entre miembros de la realeza, la herencia y las guerras de conquista sobre nuevos territorios. El poder del rey se consideraba de origen divino y debía heredarlo a su hijo mayor de forma directa. El rey concentraba las funciones de mandar, de legislar y de impartir justicia entre todas las partes del reino. Se conformaron monarquías en España, Portugal, Francia e Inglaterra, siendo ejemplos de monarcas Fernando, Isabel y Carlos I de España, Alfonso V y Juan II de Portugal, así como Enrique VIII e Isabel I de Inglaterra. Muy bien, Jenny. Veo que cumpliste con el reto de la clase pasada. Ahora les pregunto lo siguiente. ¿Ustedes creen que el proceso de formación de esta forma de gobierno, en la que una sola persona concentraba todo el poder, fue sencillo y pacífico? ¿O por el contrario, un proceso complicado y lleno de dificultades y guerras? Yo considero que fue complicado, repleto de dificultades, de hecho. Imagínate, en primer lugar, lograr la unión territorial. Debilitar el poder que tenían los señores feudales, los cuales ya tenían que pagar impuestos y que estos reconocieran a un solo rey. Y en segundo lugar estaba la Iglesia, la cual fue una institución con gran poder en la Edad Media que solo obedecía al Papa. Es que supongamos que yo quiero ser la reina, la única ama y señora de mi grupo de la escuela, y quiero yo solita decidir qué se hace, qué no se hace, quién sale al recreo, quién sale al baño, quién no, quién hace la tarea. Y bueno, un relajo. Esto provocaría que algunos de mis compañeros se pusieran de mi lado y me apoyaran, pero también provocaría que otros, híjole, seguramente se enojaran bastante conmigo e intentaran quitarme ese poder. Entonces mi reinado en el salón sería una constante lucha contra ellos. Y además, una vez unificados sus territorios, algunos monarcas de esa época pretendieron expandir sus dominios. Ahora, imagínate tú, reina del grupo Sexto A, que hambrienta de poder, quieres también convertirte en la única reina de todos los grupos de sexto grado de tu escuela. No, pues eso provocaría muchísimos más conflictos, porque seguramente los compañeros de los otros grupos no estarían de acuerdo con que yo los gobernara e intentarían en algún momento, o en todo momento, despojarme de mi poder. Entonces no tendría más que dos opciones. O combato a los inconformes y los controlo a través de la fuerza para mantener mi poder, o soy una excelente reina, establezco alianzas y convenzo a todos de que no deben de quitarme el trono. Ay, pero qué cansado sería lo uno y qué cansado sería lo otro. Efectivamente, Jenny. Como lo has deducido, para los monarcas de los siglos XV y XVI, subir al trono y mantenerse en él no fue nada sencillo. Tuvieron que enfrentar muchas adversidades, rivalidades y guerras dentro y fuera de sus territorios. Ya lo creo. Mira que querer ser el único rey de vastos territorios, de pueblos diversos, de miles de personas diferentes, suena bastante complicado. Tan complicado que, de hecho, durante el Renacimiento, un brillante pensador, cuyo nombre estoy segura muchos de ustedes han escuchado, escribió un tratado político-filosófico titulado El Príncipe, en el que se dedicó a reflexionar sobre las adversidades que debían vencer los reyes para adquirir y mantener el poder. Ese pensador se llamó Maquiavelo, y entre muchas cosas que escribió fue que los príncipes,
para consolidar su poder, debían sostener sus estados sobre dos cimientos indispensables: buenas leyes y buenas tropas. Solo así lograrían vencer las adversidades que se les presentaran. Buenas leyes y buenas tropas. O sea, ¿buenos ejércitos? Exacto. Al respecto decía Maquiavelo: un príncipe jamás debe dejar de ocuparse del arte militar, y durante los tiempos de paz debe ejercitarse más que en los de guerra, lo cual puede hacer de dos modos: con la acción y con el estudio. En lo que atañe a la acción, debe, además de ejercitar y tener bien organizadas sus tropas, dedicarse constantemente a la caza, con el doble objeto de acostumbrar al cuerpo a las fatigas y de conocer la naturaleza de los terrenos. En cuanto al ejercicio de la mente, el príncipe debe estudiar la historia, examinar las acciones de los hombres ilustres, ver cómo se han conducido en la guerra, analizar el porqué de sus victorias y derrotas para evitar estas y tratar de lograr aquellas. Órale, Maquiavelo le daba mucha importancia al arte de la guerra para el sostenimiento de las monarquías. Y veo que también le daba mucha importancia al estudio de la historia. Yo creo que si estuviera aquí, sin duda, hubiera sido uno de tus mejores alumnos, Vero. Seguramente que sí, Jenny. Y es que efectivamente se sabe que Maquiavelo fue un gran estudioso de la historia, sobre todo de la historia griega y romana, pero además un gran observador de su tiempo. Precisamente leyendo a la historia y observando a los monarcas de su época, Maquiavelo se dio cuenta de todas las guerras, rivalidades y conflictos que estos debían sortear para mantenerse en el poder. Por otro lado, Maquiavelo, como bien te diste cuenta, le da una gran importancia al ejército. Un buen gobernante debe contar con él hasta en tiempo de paz, a diferencia de la Edad Media, en donde solo se formaban un ejército ante el llamado de una guerra. Los monarcas de esta época, para consolidar su poder, tuvieron que organizar ejércitos modernos con carácter permanente. Esos ejércitos modernos, disciplinados y con armas superiores se formaron gracias a las alianzas entre reyes y burgueses, los cuales prestaban dinero para llevar a cabo esta empresa. Oye, Vero, ¿qué te parece si la clase de hoy la dedicamos a conocer algunas de las guerras y enfrentamientos que marcaron la formación de las monarquías de Francia e Inglaterra durante los siglos XV y XVI? Me parece una excelente idea. Como se te explica en nuestro libro de historia, en la página 117, Inglaterra y Francia se convirtieron en monarquías casi al mismo tiempo, como resultado de un largo proceso que abarcó varios siglos. Mientras duró esta transformación, ambos reinos estuvieron enfrentados. Conozcamos entonces los principales enfrentamientos que libraron estas dos monarquías europeas para constituirse como tales. Comencemos con el conteo. Enfrentamiento número 1. La Guerra de los 100 años. Francia contra Inglaterra. Se conoce con el nombre de la Guerra de los 100 años a un largo conflicto en el que se enfrentaron Francia e Inglaterra. Esta guerra comenzó en 1337 y terminó en 1453, aunque fue interrumpida varias veces por tratados de paz y treguas entre los contendientes. Cuando la guerra comenzó, Francia era uno de los reinos más poderosos de Europa, gobernado por la dinastía de los Capeto, quienes pretendían afianzar el control sobre sus territorios. Por su parte, Inglaterra, gobernado por la dinastía Plantagenet, era un reino más que modesto. Sin embargo, controlaba una parte del territorio francés, el Ducado de Aquitania, también llamado Ducado de Guyena. Los historiadores coinciden en señalar que una de las cosas que provocó la guerra fue el de los intereses de los reyes de Francia por arrebatarle a los ingleses este Ducado de Aquitania. Asimismo, se señala que otra causa de la guerra fueron las pretensiones de los reyes ingleses de heredar la corona francesa tras la muerte del último rey de la dinastía Capeto. En un principio, los ingleses lograron vencer a los franceses en el campo de batalla. Los ingleses no alcanzaron importantes victorias en Crécy, Poitiers y Azincourt.
Sin embargo, hacia 1429 esto cambió gracias a la participación de una mujer en la guerra, una campesina francesa llamada Juana de Arco, que afirmaba escuchar voces celestiales que le guiaban. El ejército francés logró vencer al ejército inglés. Con estas victorias, el rey galo Carlos VII de Valois subió al trono de Francia y puso fin a la guerra, al derrotar a los ingleses en la famosa batalla de Castillon. Se considera que la Guerra de los 100 años trajo varias consecuencias. En primer lugar, Francia logró recuperar los antiguos territorios ocupados por Inglaterra. Gracias a esto, la monarquía francesa se fortaleció y comenzó un paulatino proceso de centralización que haría del rey una figura cada vez más poderosa. En segundo lugar, tanto en Inglaterra como en Francia, un sentimiento de pertenencia e identidad común comenzó a ser sentido por los habitantes de estas monarquías, quienes comenzaron a asumirse como franceses o como ingleses. Oye, pero eso de que la principal heroína de esta larga guerra haya sido una mujer me llama bastante la atención. Claro, por supuesto, imagínate, una mujer. ¿Quieren saber más sobre Juana de Arco? Los invito a ver esta breve cápsula sobre esta heroína francesa. Y Juana de Arco respondió y procedió con valentía. Ella fue la protagonista de la salvación de Orleans, territorio de la Francia actual. Esto sucedió en el siglo XV. El profundo misterio de Juana de Arco radica en su fe religiosa y su patriotismo. Ella sostuvo ser la mensajera de las palabras de Dios que le eran transmitidas por voces de santos. El vigor con el que actuó y la fe que sostuvo simbolizaron el despertar nacional francés, reforzando la figura del rey y a la burguesía. Juana de Arco provenía de una familia de campesinos de Dumarie, zona ubicada en los límites de las regiones de Champagne y de Lorraine. A los 13 años, escuchó por primera vez las voces divinas. 4 años después de haber escuchado por primera vez a los santos, Juana decidió, al final de 1429, abandonar su pueblo y a su familia. El arcángel Miguel me ha guiado siempre y comprendo muy bien lo que me anuncia. Me decía 3 o 4 veces por semana que me era preciso partir e ir a Francia. Me repetía que haría levantar el sitio de Orleans. Vestía atuendos masculinos con su estandarte al frente. Gracias a su constitución física, realizaba grandes cabalgatas y soportaba sin resistencia los sacrificios de la guerra. Se dice que era poco proclive a las palabras y era extremadamente prudente en lo que decía. Juana de Arco llegó a Orleans al anochecer del 29 de abril de 1429 y fue bienvenida con señales de apoyo del pueblo sometido. Iba acompañada de su escolta. Ella impulsaba moralmente a un ejército de más de 10,000 hombres. A pesar de todos los ingleses, que entonces no pusieron ninguna dificultad, entré armada de todos los arreos, montada en mi caballo blanco. 9 días después de la entrada de la doncella, Orleans fue liberado y ella se retiró del sitio con dirección a Reims para coronar a Carlos VII. Carlos VII fue coronado rey de Francia el 17 de julio de 1429. Señor, quisiera que me ordenase ir a cuidar el ganado con mis hermanos. Se alegrarían mucho al verme de nuevo. Como el rey, recién ungido, no podía prescindir de las artes de Juana de Arco. Ella no regresó a su pueblo natal. Su fortaleza y aliento encabezaron la misión militar para liberar el resto del territorio francés.
El acto heroico de la doncella de Orleans corrió de pueblo en pueblo. La esperanza de despojar a los ingleses del resto del territorio galo crecía en la medida que ella avanzaba por los caminos ocupados. Ella prosiguió su camino hacia París, en donde se retiró al ser herida en un asalto. Los historiadores atribuyen a los malos consejos de la corte el desenlace fatal de la doncella francesa. El rey no atendió la noticia de que Juana de Arco había sido encerrada en Beaurepaire. El delfín no dio instrucciones para rescatar a quien le había recuperado el trono. Juana de Arco fue entregada a un tribunal eclesiástico que era dirigido por el padre Pierre Cauchon. Cauchon era aliado de los ingleses y había sido expulsado por esa razón de territorio francés. Este padre de la iglesia era experto en labores inquisitoriales. Tras haber solucionado los conflictos jurídicos relativos al juicio de la heroína francesa, el 21 de febrero de 1431, Cauchon sometió por primera vez a la jovencita sospechosa de herejía. El juicio se llevó a cabo en varias sesiones, en las que Juana de Arco sostuvo su posición y respondió con inteligencia y valentía. La doncella de Orleans no respondió a preguntas irrelevantes, ni dejó escudriñar a los inquisidores en las raíces de su honestidad. Jamás aceptó hablar en contra de sí misma y de sus razones. No permitió que su fe fuese violada, ni convino en que se sospechara de su lealtad a Francia. Ella renunció y abjuró de haber vestido como hombre. Los 16 doctores jueces presenciaron su arrepentimiento. A las 9 de la mañana del 30 de mayo de 1431, en la plaza del viejo mercado de Rouen, condujeron a Juana de Arco a la hoguera. La doncella de Orleans murió a los 20 años de edad y sus cenizas fueron arrojadas al Sena. ¡Wow! ¡Qué historia tan extraordinaria la de Juana de Arco! Pero ahora pasemos al enfrentamiento número 2, la Guerra de las Dos Rosas. Por el trono de Inglaterra, dinastía York contra dinastía Lancaster. Después de su derrota frente a Francia, el Reino de Inglaterra entró en un nuevo conflicto armado. Esta vez, sin embargo, no se trató de una guerra contra un reino vecino, sino una lucha interna, una guerra civil entre dos familias nobles que se disputaron el trono de Inglaterra. Estas dos familias nobles inglesas fueron la dinastía York y la dinastía Lancaster. Ambas familias reclamaban el trono de Inglaterra por estar emparentadas con la dinastía de los Plantagenet. Cada una de estas familias tenía como emblema en sus escudos heráldicos una rosa. La rosa blanca de la familia York y la rosa roja de la familia Lancaster. Precisamente por estos emblemas es que la guerra recibe el nombre de la Guerra de las Dos Rosas. Esta guerra entre dos familias inglesas duró cerca de 30 años, de 1455 a 1487. Al final, sin embargo, ni los York ni los Lancaster se quedaron con el trono. La ganadora fue una familia tercera que logró unir a ambas, la familia Tudor. Efectivamente, Enrique VII, miembro de la familia Tudor, fue proclamado rey de Inglaterra en 1487. Con su ascenso al trono, la Guerra de las Dos Rosas llegó a su fin y la monarquía inglesa emprendió su camino hacia un mayor fortalecimiento y una mayor centralización. Los Tudor gobernaron Inglaterra desde 1485 hasta 1603. De esa familia salieron los monarcas más famosos de Inglaterra de los siglos XV y XVI. Enrique VIII, famoso por casarse 6 veces y ejercer un poder casi absoluto en Inglaterra, al grado de sustraerse del poder papal y convertirse también en el jefe de la iglesia de su monarquía. E Isabel I, hija de Enrique VIII, conocida como la Reina Virgen, quien, a diferencia de su padre,
nunca se casó y en cambio logró convertirse en una de las monarcas más poderosas de la Europa moderna. Y ya que mencionaste a Isabel I de Inglaterra, es hora de pasar al último enfrentamiento. El enfrentamiento número 3, la rivalidad por el control del comercio marítimo. De un lado tenemos a España y del otro tenemos a sus archienemigos Inglaterra y Francia. ¡Que empiece la batalla! A ver, ya dijimos que la Guerra de los 100 años permitió el fortalecimiento de la monarquía francesa. Por otra parte, el fin de la Guerra de las Dos Rosas afianzó el poder de la monarquía inglesa bajo los Tudor. Y la clase pasada vimos que la unión de los reinos de Castilla y Aragón señaló el inicio del fortalecimiento de la monarquía española. ¿Se imaginan entonces qué pasó una vez que estas monarquías europeas se fortalecieron? Pues obvio que comenzaron a rivalizar entre ellas, pero ahora ya no solo por tronos y territorios en Europa, sino ahora por controlar las rutas comerciales que se abrieron gracias al descubrimiento de América y los viajes de exploración de África y Asia. Efectivamente. Como se explica en nuestro libro de historia, una vez que Inglaterra comenzó a perfilarse como una potencia europea y Francia alcanzó gran poderío, ambas monarquías comenzaron a rivalizar con España, con miras a expandirse, igual que esta, sobre otras partes del mundo. Lo interesante de estas nuevas rivalidades entre estas monarquías europeas, cada vez más poderosas, es que ya no se tradujeron solamente en batallas entre ejércitos, sino ahora en enfrentamientos marítimos en los que participaba un personaje que estoy muy segura que ustedes conocen: los piratas. Ay, ¿en serio los piratas? Claro, por supuesto que los piratas. Pues qué interesante, Vero. Nunca pensé que los piratas habían jugado un papel tan importante en las luchas de poder de las monarquías europeas de la Edad Moderna. Así es, Jenny, y con esto hemos llegado al final de nuestro conteo. Los invitamos a que, como reto de esta clase, escriban una reflexión en su cuaderno sobre el papel que cumplieron las guerras, los conflictos y las rivalidades en el fortalecimiento de las monarquías europeas durante el periodo del Renacimiento. Su reflexión la pueden escribir en la misma hoja en la que elaboraron el esquema interactivo de la clase pasada. De este modo, habrán completado el tema sobre la formación de las monarquías europeas durante los siglos XV y XVI. Vero, esta clase estuvo súper interesante. Dime que vamos a seguir viendo más de esto en la siguiente. Vamos a cambiar un poquito, pero los chicos pueden seguir investigando siempre. Me parece perfecto, yo también me voy a dedicar a leer algunas cosas. Por lo pronto, te agradezco que hayas estado con nosotros. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente y gracias a los estudiantes en casa. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Monarquías Europeas 2, Francia e Inglaterra, de historia de sexto grado, y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. A continuación, geografía. Pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas.
También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.